Ayer se cumplía el primer aniversario de aquel fatídico día, 7 de octubre del 23, ¿no? En el que hubo un ataque tremendo contra... Curiosamente, los más damnificados fueron personas pro-palestinas, judíos pro-palestinos que estaban haciendo una fiesta como reivindicativa en favor del pueblo palestino, y se encontraron con que de una forma orquestada, preparada, con tiempo, hicieron una incursión criminal, destrozando vidas de una forma inusitada, ¿no? Es decir, absolutamente llena de odio y de maldad. Crueldad. Una crueldad tremenda, ¿no? Esto provocó el inicio de una guerra que lleva un año contra, Israel dice contra las fuerzas del mal. Antes también hablaban de lo mismo, ¿no?, en otras situaciones anteriores, pero claro, es el ataque más duro que ha recibido Israel desde el Holocausto. Y pasado un año, la humanidad no ha sido capaz de solucionar este problema. Es decir, el buenismo humano no ha sido capaz de solucionar este problema. Ha habido intentos. Consta que Israel ha estado dispuesto a llegar a la paz, pero nunca jamás, ¿no?, ha querido. Y sobre todo vive de la guerra, es su manera de sobrevivir. Y sobre todo los que están detrás, económicamente, porque es un brazo de un plan maléfico superior, ¿no? Y es a lo que vamos, ¿no? Cómo hay personas que se alinean con la maldad, poniendo argumentos de tipo humanista para no alcanzar la paz, ¿no? Hay teóricamente un centenar de rehenes todavía, porque aparte de los muertos, de los 1.200, casi 1.000 muertos masacrados en ese día, fueron secuestrados 216, 51. 200 y pico, y hay todavía 101 que no se sabe el paradero. Bueno, de algunos quizás sí, bueno, más o menos, no se sabe dónde están, porque si no ya los habrían rescatado. Pero parece ser que de ahí hay como 40 y alguno que tienen casi la convicción de que están fallecidos, ¿no? Pero sigue eso existiendo ahí. Y yo veía esta mañana, ¿no?, un sketch, ¿no?, un dibujo. Un palestino con su ametralladora y un judío con su ametralladora, y cada uno con un carrito de niño. El palestino se parapetaba detrás del carrito de niño, y el judío estaba protegiendo el carrito del niño. Es decir, es la diferencia de unos con otros, y es lo que mucha gente no ve, que tanto Hezbollah como Hamas utilizan la vida de los demás para sus propósitos, y el ejército israelí actúa para proteger a su población civil, a los niños y también a los mayores, ¿no?, pero actúan para proteger. Ayer entrevistaban a alguien que estaba un mexicano judío que estaba en uno de los kibbutz, y él, después de un año, sigue impactado porque tuvo que matar algo que él no había hecho en su vida. Tuvo que matar a un terrorista de Hamas que entró en su casa, y dice, o tú o yo, y para proteger a mi mujer y a mi suegra, al final fue, y claro, él no era capaz incluso de decir que había asesinado, porque estaba todavía en el trauma de que él tuvo que matar a alguien. Es tremendo, ¿no? Dices la diferencia cuando en los
misiles que fueron lanzados por Irán contra Israel, en la franja de Gaza, muchos de los que estaban allí estaban celebrando que luego, desgraciadamente, mataron a una persona, pero que encima era palestino, pero ellos estaban esperando que hubiera una masacre mayor y estaban celebrando la muerte. Unos se compungen ante la muerte y los otros la celebran. El odio es una de las armas más poderosas de Satanás. Satanás odia a Jesús porque no pudo destronarlo. Y el odio entra en las personas cuando se ofuscan en su mente con un orgullo herido y un fracaso y una derrota emocional, intelectual, religiosa o de cualquier tipo de no conseguir sus propósitos, ¿no? Y el asunto es que Palestina odia a Israel a muerte. No quiere la paz, no quiere los dos estados, eso es mentira. Nunca lo ha querido y siempre lo ha rechazado. Este no es un tema nuevo. Y llegaron además a una posibilidad de haberse realizado varias veces, ¿no? Y en cambio, pues Israel tiene la enseñanza desde niños de lo que es la Torá, de lo que es buscar una vida de respeto al otro, a sí mismo, a Dios. Y claro, pues no es de extrañar la diferencia entre unos y otros, ¿no? Este conflicto, pues que ayer, precisamente en el día del primer aniversario que se celebrara una manifestación pro-palestina en España, es una vergüenza de características, inusitadas, porque es confundir cuál es la raíz y el comienzo de esta escalada bélica. Y es esa masacre y es esa crueldad y ese odio, esa repugnante actuación que no se puede ya no puede uno pensar en hacer algo más satánico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por otra parte, como no hay nada que esté fuera de control de Dios, pues efectivamente, ¿a quién les sucedió esa masacre? ¿A quiénes? No a aquellos que estaban también, orando o que estaban, sino a un festival que tenía un Buda, me parece gigantesco, sí. como estatua ahí, y que bueno, pues tenía unas formas de lo más TikTok, ¿no?, que se puedan imaginar. Nosotros no somos quienes para justificar a Dios de por qué permitió esa masacre, porque Dios no necesita justificación. Pero no cabe duda de que eso se produjo porque Dios lo permitió. Y todo es una advertencia de Dios. Todo. No hay efecto sin causa. Dios es la causa de todo. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que por ejemplo, Israel como no ha buscado a Dios y no se ha renovado en el verdadero Dios, que es el Dios de Israel y de todo, porque es el único, pues no ha podido provocar a celos a los palestinos con amor, porque no lo tienen. Tampoco es que tengan un odio como ellos, no, pero no es de extrañar que después de tantas persecuciones y de tantos crímenes y tantos azotes que han recibido de los filisteos, lo cual no es nuevo. Esta guerra no es desde el 7 de octubre del año pasado. Esta guerra viene desde la antigüedad bíblica. Es la guerra entre Ismael y Isaac. Punto. Lo que pasa es que encima hay algunos que ni siquiera son verdaderos árabes, porque Ismael fue padre de las 12 tribus árabes. Y estos terroristas no son precisamente muy árabes, que digamos. No, el que dirige todo no es árabe, sino persa. Por eso Irán es Persia. Irán es Persia. Es Persia. No son árabes, son persas. No son árabes. Por eso lo digo. Entonces, claro, pero esos son los que
aprovechan el conflicto existente para azuzarlo, potenciarlo y alimentarse de él. Porque si analizamos de qué vive Gaza desde hace, no sé, más de 50 años, pues de las ayudas exteriores, que venga a meter dinero para ayudar a los pobres palestinos, y ese dinero la mayoría se lo han llevado a los bancos sobre todo franceses. Sobre todo franceses, y lo han guardado para sus vejeces, para sus vejaciones caducas. Como encontraron en Arafat no sé cuántos miles de millones. Entonces ahí está toda la mentira que está armada sobre este conflicto y que lo alimentan incluso los más poderosos del mundo, que son antisemitas. Esto es así. ¿Por qué? Porque en ese plan de dominar a toda la tierra, el pueblo más resistente a ser dominado por nadie es el Israel. ¿Por qué? Porque ha estado muy dominado durante milenios por muchos imperios. Y al final, cuando ha encontrado la gracia de Dios de recuperar su tierra y se haya afincado bien fuertemente y se ha desarrollado poderosamente, pues dice, aquí no nos mueve nadie. Antes, Operación Sansón. Moriremos matando. Esta es la última operación que tiene preparada Israel por si acaso tuvieran que ejecutarla, ¿no? Morir matando. Lo cual no va a suceder. Sí, en parte es posible que haya incluso alguna bomba atómica que se lance, ¿no? Que bueno, es lo que va, que ese es el principio del Sí, podría ser, porque bíblicamente hay varias profecías que lo anuncian, ¿no? Pero el asunto es que, primero, que Dios actuó y permitió que los verdugos ajusticiaran a los perversos babilónicos judíos, que los hay. Todavía hay hoy muchos en Israel que son pro-palestinos y que son, bueno, pues que son socialistas, comunistas o ateos, que no sé cuál es peor. Y que, bueno, pues están... incluso ya vemos la cantidad de manifestaciones contra Netanyahu, que no ha sido precisamente un presidente perfecto. Pero si yo comparo a Netanyahu con los presidentes que hay en el mundo, pues sí, a todos les veo malos. Pero a Netanyahu le veo menos malo que a la mayoría de todos los presidentes del mundo. Luego, un analista, ¿no? Yo lo escuchaba un analista que decía, vamos a ver, en Israel, hoy por hoy, igual que Golda Meir en su momento, que no era una mujer perfecta, pero era una persona con un valor y con una valentía tremenda. Hoy no hay, en todo Israel no hay nadie como Netanyahu para poder llevar una crisis como la que está habiendo. Si no estuviera Netanyahu, ya habría, si hubiera un Simón Pérez que no le importaba vender la parte de Israel que fuera conveniente para poder seguir en su supuesto paraíso socialista. Simón Pérez era socialista, socialista, pero perdido. Y que yo para mí lo comparé con Perezuza. No por casualidad tiene el mismo apellido. Y Perezuza tocó el arca y murió. Y Simón Pérez no hacía más que toquetear el arca del testimonio de Israel, menospreciando la Biblia. Nada, en la Biblia no la conoció nunca. Y bueno, entonces si hubiera sido por Simón Pérez, por ejemplo, o Isaac Rabin o cualquiera de estos, bueno, Israel estaba ya totalmente dominada por la ONU y estaba ya la Jerusalén partida en dos capitales y por tanto todo el enemigo metido dentro de casa. Sí, que ese hubiera sido el primer paso. El segundo es lo del río al mar, hubieran terminado por desaparecer. Algo que Netanyahu dice, mira, si nos ayudan, bienvenida la ayuda, pero sepan que aunque no nos ayuden,
Aunque sea contra todos. Vamos a vencer. Va a llegar el momento. Porque ellos tienen la profecía bíblica y la conocen, que de ahí ya no les van a poder sacar nunca. Porque es Dios quien les ha colocado, después de una disciplina hacia el pueblo de Israel, después de aquella tremenda que fue cuando 10 tribus fueron absolutamente eliminadas y los otros llevados deportados. Desaparecidas, no sí, dispersadas. Sí, dispersadas. No hay nombre. No fueron masacrados, sino se dispersaron. Pero el Señor sabrá dónde están, pero nadie más sabe. Es decir, que como nombre de tribu han desaparecido. Y los judíos y benjamitas, y parte del resto que estaba con ellos, fueron llevados cautivos a Babilonia, pero luego, a partir del año 70, hay una disciplina de casi 2000 años al pueblo de Israel disperso, y luego llega el tiempo de la restauración del Estado de Israel, que es el cumplimiento de la profecía divina, y eso los judíos, aunque no sean religiosos, lo saben, que están ahí por una designación de Dios, ¿no? Es que hay que ser muy torpe intelectualmente y no entender que aquí hay un movimiento divino. El que Israel recuperara su tierra era casi algo imposible, pero el Dios de lo imposible lo había prometido. En los profetas, tanto Isaías como Ezequiel y como Jeremías, etc. Entonces, y lo ha cumplido. Primero también les advirtió que los dispersaría por toda la tierra, por sus rebeliones, su soberbia y por darle la espalda a Dios, y entonces los dispersó por toda la tierra y los ha tenido, pero varias dispersiones, la de Salomón, la de Nabucodonosor fue terrible. Vinieron a España entonces muchos huidos por la masacre de Nabucodonosor, y después la de Tito. Pues ya apaga y vámonos. España se convirtió en el segundo país del mundo más poblado por judíos, hasta que se cumplió otra vez la dispersión, la expulsión. ¿Por qué? Porque son un pueblo rebelde. Y Dios los sigue amando. Y Dios aquí nada más castiga y disciplina. Y por eso Dios sigue y sigue y sigue. A ningún otro pueblo ha tratado tan fuertemente Dios como a Israel. Pero también es cierto que a otros pueblos los ha tratado fulminantemente y han desaparecido. Claro. Y hay montones de civilizaciones y de imperios que ya no están. Pero Israel no pueden con él porque Dios lo protege, aunque lo discipline sin parar. ¿Para qué lo disciplina sin parar? Pues para que sean todos los que superen el tratamiento de Dios y se quebranten de verdad y pidan perdón y reconozcan al que traspasaron, al verdadero Mesías Jesús, judío Jesús, pues ese remanente será todo salvo. Y ese es el plan, salvar a su pueblo. Dios no quiere otra cosa, ¿no? Y lo que vemos es lo que tú dices. ¿Cómo puede ser que se alineen en favor de los asesinos y cambien el discurso? No mencionen cuál fue la causa de esta etapa bélica que ha ido creciendo, que fue el 7 de octubre. Empecemos por la causa. Devuelvan a los rehenes para empezar, si quieren que esto pueda pensarse en una pacificación. Y culpen no a los que se defienden, porque si no se defendieran, los matan a todos. Ese es el plan. El plan es matarlos a todos, incluido por toda la masonería dominante, incluido también por el nuevo orden mundial, que no quiere ningún pueblo rebelde. No quiere un pueblo que no se asimile. Hay dos pueblos rebeldes. Uno es rebelde al proyecto, porque no son rebeldes. Bueno, en sí habrá su rebeldía, pero está el pueblo judío y luego el remanente del pueblo de Dios no judío,
El evangélico. Sí, pero yo hablo de rebelde a Satanás, rebelde claro. al sistema, al nuevo orden mundial, que resistente al papa del mundo, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice al anticristo. Que para la maldición todavía hay alguien que lo detiene, ¿no? Y que tiene sus manos, que son humanas. El que lo detiene es el Dios Todopoderoso que marca los tiempos, claro. Pero tiene sus manos humanas, que son, por un lado, el muro de Israel, no el muro occidental del templo, sino ese muro de contención que es Israel, y por otro lado, la Iglesia avivada en el espíritu, que lucha espiritualmente también para conseguir que la maldad no y luego impere. A los políticos que usa Dios para detenerlo, porque claro, por ejemplo, cuando votaron en el año 2000 la unificación de las iglesias monoteístas teniendo como capital Jerusalén y estableciendo al Papa como dirigente de todo el monoteísmo mundial, tanto judío, evangélico, católico o musulmán, ortodoxo, etc. Claro, pero ¿quién era el Papa entonces? Ya Juan Pablo II, que era el masón más alto. El ecumenista y masón de máxima. Bueno, ese ha sido un monstruo de transformación, ¿no? y de unificación maléfica en un sincretismo babilónico de todas las religiones. Y que le iban a dar a Arafat el control político de Israel. O sea, imagínate tú cuál era el proyecto. Menos mal que Dios lo detuvo en la ONU, porque lo vetaron por completo Estados Unidos, Israel y otros muchos países. O sea que no lo aprobaron, ¿no? Sobre todo los países está claramente con bastante fuerza cristiana. Entonces ese plan sigue, ese plan continúa, ¿no? Y bueno, vemos que el Papa pues ha dicho algunas declaraciones increíbles. Tiene que haber un gobierno mundial, tiene que haber una moneda única, un banco también completamente centralizado y una moneda única. Pero ¿quién es el Papa actual? Es que la gente tiene que entender, es un jesuita. Sí, comunista total. Los jesuitas, ya desde la Contrarreforma, fueron un ejército contrario al mover de Dios. Porque la Reforma fue un mover de Dios, aunque luego no era perfecto, porque los hombres y las guerras que hubo, los calvinistas después, toda la historia de la Iglesia moderna, ¿no? Pero los jesuitas fueron un sistema montado desde lo más oscuro, y yo digo que el fundador era paisano mío. Y digo, Sin embargo, el fundador, cuando lo fundó... Sí, él puso unas normas que luego no cumplieron. Balaguer. No, Balaguer es el del Opus. No, Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola. Y el Loyola, es verdad. A veces ya tengo lapsus de nombres que me bailan. Loyola, Ignacio de Loyola, yo creo que al principio él tuvo un despertar de formar un grupo de fieles honrados, católicos, pero diferentes a los Pobreza. Pobreza. Nunca un negocio, ni una universidad. Es decir, el principio del movimiento jesuita... Muy diferente a cómo se desarrolló después. Fueron después los especuladores que fueron tomando posiciones los que lo transformaron todo. Esto es lo mismo que con el... Así que me puedo salvar de mi paisano, ¿no? No, yo creo. Él tuvo una experiencia... Conozco, pero yo creo que él tuvo una experiencia... Tuvo una experiencia espiritual que cambió su vida. Él era un militar y estaba herido, y dice que tuvo una visitación de Dios en su habitación, eso cuentan, y que él salió de allí con el ánimo de llevar a las personas al conocimiento de Dios. Claro, porque vivió en un ambiente de iglesia católica pues totalmente dogmática, religiosa y absolutamente ya esclerosada. Pero la Inquisición caduca, toma al equipo de
monjes encendidos y arrojados, valientes, y los utiliza frente a las órdenes militares que había, que eran también católicas, o eran cercanas a la Iglesia Católica, y los deja atrás. Las otras órdenes que había las deja atrás y se centra en la que es el brazo armado de la Inquisición, primero en España y luego en toda Europa. Claro, sin embargo, yo creo que la Iglesia Católica dirigente con el Papa en aquel momento empezó a ver una oposición, un oponente con los jesuitas, que enseguida crecieron, sí, porque su sabiduría bíblica y su enseñanza, su ortodoxia y su testimonio era tan fuerte que vieron un peligro. Y es cuando yo pienso, y sí, no lo he investigado, que fueron infiltrando los corruptores de esa entrega, de esa fidelidad, ¿no? Y acabaron transformando pues eso en un monstruo que luego parió a la teología de la liberación, que justificaba matar para quitarle el dinero a los ricos y dárselo a los pobres, O sea, ahí fue la época de Pablo VI, que apuesta por los jesuitas, y el Papa Negro era que era también, no me acuerdo el nombre, que era vasco también, que vivía en Alemania, pero dirigía y era uña y carne con el Papa, y dominaron toda la Iglesia Católica en los resultados del Concilio Vaticano II. Juan XXIII. No, Juan XXIII murió. Fue el de la encíclica, ese fue el de la encíclica. Pero luego Pablo VI fue el que domina la Iglesia junto con los jesuitas. Pablo VI, que tiene una historia para hacer una película de terror, porque ese fue un perverso con los judíos de Aupame Domine, ¿no? Y bueno, el asunto es que, claro, la Iglesia Católica dominó a los jesuitas, pero hubo etapas de rebelión y entre los jesuitas que querían poder, porque una vez que fueron fermentados con el éxito tan tremendo, tomando control de un montón de universidades en Sudamérica y en España, pues el poder que empezaron a tener les planteó la posibilidad de cargarse al Papa y poner su propio Papa, que al final es lo que han conseguido, ¿no? en ese debate, ¿no? Y siempre se habló del Papa Blanco y el Papa Negro. Esto que ninguno es blanco del todo ni el otro negro del todo, pero los dos son más oscuros que la oscuridad. Entonces, bueno, nos encontramos con todo eso que han influido de tal manera, y el actual es jesuita, otra vez, por eso digo que, cuidado, cuando te das un jesuita al lado tuyo, ten cuidado porque son gente muy, muy peligrosa. Pero volvemos a... Pero siempre tiene Dios alguna excepción. Yo conozco a algún jesuita que el hombre es un cura que es una bendición de amor por los pobres, y que yo creo que el hombre se ha desentendido de todos esos conflictos y no ha querido saber nada. Y se ha consagrado a los hechos, ¿no? Entonces, siempre hay excepciones en todo. Y lo que sí está claro es que el Papa está empezando también a hacer como Macron. Macron acaba después de repugnar, diríamos, del ataque de Irán a Israel y de ponerse en favor de Israel, los árabes de Francia, que son millones, sus dirigentes le habrán dicho: oye, que nos estás provocando. Incendiamos Francia. Que incendiamos Francia. Que ya lo han hecho alguna vez. Enseguida el Macron, que es un hombre sin personalidad, es algo insípido, es algo que no sé de dónde ha salido ese tipo. Y ya ha dicho que
si estamos en contra de la guerra, ¿por qué vamos a mandar armas a los que hacen la guerra? Bueno, pues entonces, así que vamos a dejar de enviar armas a Israel. ¿Por qué no lo hace con Ucrania? Claro. ¿Por qué no lo hace con Hezbollah? ¿Por qué no lo hace? Claro, con los países que apoyan a Hezbollah, a los que les vende armas. Sí, Líbano está francesado. Sabes que los fabricantes de armas hasta se saltan las normas internacionales si pueden, con triquiñuelas. La mandan a un país que está permitido y ese país la manda a otro que no está permitido. Esto es sencillo, ¿no? Y entonces, porque ellos, ¿qué quiere una fábrica de armas? Una fábrica de chocolate, ¿qué quiere? Ganar dinero. Eso es lo que quieren los monstruos avaros, empresarios. Y yo no estoy en contra de las empresas, pero una empresa, si está dirigida por alguien que no tiene escrúpulos y cuya codicia es desacerbada, pues esa empresa acaba siendo un basurero total. Corrompe a todos los que estén en ella, que tienen que callar a las inmundicias que se van desarrollando, ¿no?, en sus decisiones. Y entonces pues resulta que pues están varios así acercándose a los terroristas que han hecho esta abominación, en lugar de enfrentarlo primero. Lo primero, para poder aconsejar y ayudar en este conflicto bélico, es que devuelvan los rehenes. Uh-huh. Eso es lo primero, para empezar. Y si no hacen eso, hay que justificar que Israel no pare hasta conseguirlo. Luego hay tanta vergüenza. La ONU estableció unos campamentos militares en el Líbano, en el sur del Líbano. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que todo el sur del Líbano, desde la frontera con Israel hasta Beirut, se llenó de Hezbollah. Vaya trabajo el de la ONU, pero es que la ONU está completamente condicionada por una mayoría contra Israel. Y el 70% de las decisiones que tiene la ONU cada año es contra Israel. Yeah. Fíjate, un país tan pequeño, ¿será que no tiene otros asuntos mundiales que tratar? Pues contra Israel. Y la ONU siempre se ha sabido que está absolutamente politizada en antisemitismo. Y de hecho, pues se ha comprobado que terroristas están trabajando escondidos en la ONU, y que la ONU ha escondido armas terroristas en distintas ocasiones. Y es que lo dice la Biblia. Es que es así, la Biblia nos dice todo y se confabula. Entonces resulta que, claro, los cascos azules, fíjate qué función pacificadora tienen, para pacificar, dejar que Hezbollah avance, y la manera en la que piensan de Hezbollah de pacificar es callar, dejar hacer, que pasen, para que masacren a Israel. Porque la única manera que creen que puede haber paz en ese lugar es el exterminio de Israel. Pero eso no solamente lo creen los palestinos, no, y los sirios y los libaneses satánicos, sino Irán, sino que esta gente de la ONU. Y de hecho, ¿qué ha hecho Israel? Le ha prohibido a su secretario general entrar a Israel y le ha declarado non grato, lo cual ha hecho que el insulso portugués, secretario general de la ONU, haya un poco reculado. Sí, para mantener la imagen. Mantener la imagen, y porque Estados Unidos le ha dado un toque. Pero ¿cómo te atreves tú a influir mundialmente contra Israel como lo ha hecho? Y le habrá un toque Estados Unidos, digo yo. Porque ha reculado y ha dicho que, bueno, que efectivamente no se puede aceptar el ataque de Irán, esto y lo otro, pero ya es tarde, amigo mío. Pero mira, España, aparte del contingente de la ONU que estaba dirigido por un general español y el mayor grupo de militares han sido españoles, el presidente español se alinea en el mismo discurso que Macron.
el rey de España, que muchas veces él habla como altavoz de lo que el gobierno dice, se va a Jordania, a Amán. Eso sabemos que es una manipulación política del presidente del gobierno, porque él no se va por su cuenta a ningún lado. Sí. Él es un enviado, esto es el problema. Pero luego, es un cordero, ¿eh? Sí, pero luego el mensaje que da es el mismo. Y luego Portugal prohíbe el paso de los ejércitos americanos hacia Israel para apoyar y cubrir a Israel, las unidades teletransportadas. Digo, Portugal, España, Francia, Italia no, ni Grecia. Pero claro, ¿quiénes son esos países, hombre, actualmente? Pues están gobernados por el socialismo, que primero es un antidios, así de claro. Segundo, bueno, ahora ya en Portugal ya no, pero está en coalición. Está en coalición con los socialistas. Con los socialistas, aunque no en el gobierno, pero en realidad. Luego es una derecha, yo creo, más cobarde y más. Pero Portugal, que ha sido siempre, ¿no? Pero bueno. Portugal, que ha sido siempre pro Israel. Sí, lo sé. Y ahora cambia. Y luego está el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que Borrell, otro español, que le quedan pocos días, pero hasta el último día va a estar dando la vara en contra de Israel. Lo cual no sabe que le quedan pocos días políticamente, y quién sabe lo que Dios hará, porque Dios al que bendiga a Israel, Dios lo bendice, y al que no, que Dios tenga misericordia de él, porque Dios no tampoco desea mal a nadie. Pero ahora bien, en la Comunidad Económica Europea se ha votado qué es lo que deciden con respecto a este conflicto. Y por mayoría han apoyado a Israel. Sí. ¿Y quiénes han ido en contra? España, Francia y Portugal. Y Portugal. Pero esto es increíble, estos tres países, sobre todo España. España, que no se da cuenta la gente, que es casi madre de Israel. ¿Por qué? Porque fueron donde más se refugiaron los israelitas. No había ninguna población judía más grande en todo el mundo que en España. Estamos hablando desde Nabucodonosor, y luego ya se completó desde con el Imperio Romano. Y claro, pero España, pues en ese odio satánico, porque el proyecto más importante que tiene Satanás, ¿cuál es? Para luchar contra Dios y avergonzarle, pues es derrotar, destruir, aniquilar a Israel. Y por eso se le han levantado genocidios, pero que ha sucedido porque Dios quebranta, pero no ha conseguido Satanás su propósito. Y sigue con eso. Es su principal. Y luego el segundo, destruir a la Iglesia. Ninguno de los dos va a poder conseguirlo, porque Dios ha jurado que va a proteger siempre a su pueblo Israel y a la Iglesia, hija de Sión, que injertada en el olivo de Israel, que es Jesús. Claro. Tremendo. En Europa sigue habiendo cosas muy interesantes que están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, Eslovaquia ahora mismo se alinea con Hungría. A Hungría ya lo habían de alguna forma convencido de que no se metiera en este asunto, porque le han prometido levantar las sanciones y que haya una normalización de la situación de la Unión Europea con Hungría, que es miembro de pleno derecho. Es el presidente ahora. Y ahora mismo es el presidente de la Comunidad Económica Europea, el presidente de Hungría. Y Eslovaquia está con Hungría en contra de la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Es decir, no lo van a conseguir de ninguna manera, no lo iban a conseguir de ninguna Ucrania manera. No va a entrar en la Comunidad Nunca, Europea. Ni siquiera en la OTAN, es mentira. Ni siquiera, tampoco. Todo esto es una maniobra de la CIA, de Estados Unidos, para conseguir confundir y justificar que el conflicto continúe hasta que... Bueno, pues mantener vivo al enfermo. Exacto, ¿no? Es que si se muere, ya no hay cliente.
Y si se cura, tampoco hay cliente. Es lo que dijo un médico a su hijo cuando volvió de vacaciones y dejó a su hijo médico en la consulta, y vuelve el padre y dice: papá, ¿te acuerdas de ese paciente que no había manera de que se curara y se curara? Ya se ha curado. Hijo, me acabas... Ya ha dado con la medicina correcta. Ya, hijo, me acabas de quitar un cliente. Es que esto es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que en esta situación, pues hay una ventaja importante, y es que se vayan separando las personas en dos bloques. No, y va a ocurrir. La polarización es algo inevitable en los tiempos actuales. Y en dos bloques, en cuanto a que en un bloque va a seguir creciendo todavía lo que es la babilonización, porque el plan del NOM es eso, el nuevo orden mundial, y como riega con fortunas inmensas que tiene, sobornando y tomando control de los lugares estratégicos de la sociedad. Y luego en el otro lado están los que reflexionan, los que tienen todavía algo de conciencia. Y si hay algunos que tienen mucha, pues más todavía. Y que se dan cuenta y dicen: ¿a dónde vamos? Esto es el infierno. Estamos estableciendo el infierno literal en el mundo. Uh-huh. Y esos dos bloques significará pues una constante contienda, que el bloque de zurdo, el bloque de la izquierda, el bloque sin escrúpulos, pues empezará a actuar con violencia creciente, y usará las hordas, y las hordas islámicas, y las hordas podemitas, y las hordas de cualquier tipo, para desestabilizar a los de la derecha. Luego, cuando hubo en el Zendal esos desastres que eran claramente ataques de, ¿cómo se llamaría? Sí, destruían las instalaciones. Y cuando veo en las vías de los trenes, y cuando veo los incendios, que se comprueba que son muchos de ellos por pirómanos, etc. Esto es un plan satánico de desestabilizar, destruir, etcétera, de muchas maneras, ¿no? Y financiado por los que quieren machacar. Y sobre todo, ¿en qué comunidades están sucediendo más esas cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues los que estamos en el bloque de la derecha, como Dios dice que pondré a las ovejas a mi derecha, bueno. Ya es extrapolar mucho, pero bueno. No, pero de alguna manera, cuidado, en la cruz, ¿quién fue el que fue redimido? El de la derecha. Yo creo que en toda intencionalidad, que no es política, es simplemente hablar claramente de que lo normal es que el hombre no sea zurdo, sino Proverbios son dice excepciones. Eso. Ya. Claro. Yo es que yo soy zurdo. Ya, pero no por ese sentido tienes una condenación, pero es una explicación de que lo natural es moverse con la derecha. Sí, dice que la sabiduría está en la mano derecha, creo que hay un proverbio que dice eso. Sí, no en la que está junto al corazón, que es la izquierda, porque el corazón es engañoso. Pero claro, por hacer un símil, ¿no? Pero entonces yo creo que hace falta ahora más que nunca intensificar con santa adrenalina al grupo de la derecha mundial. Y nosotros, que estamos en 72 países, podemos seguir influyendo. Yo tengo varias conferencias con políticos, periodistas o lo que sea que vengan, como suelen venir en cada conferencia que damos en restaurantes, hoteles, etcétera, en estos 5 países donde voy, si Dios quiere, pasado mañana, pues y algo se va sembrando. Ahora mismo Brasil, que va a ser el primer sitio donde vas, ha habido elecciones municipales, en parte,
Pero un bastión de Bolsonaro, que era Río de Janeiro, sale un alcalde, un gobernador del lado del lado oscuro de la izquierda, ¿no? Pero, de Lula. Sí, de Lula. Y en Sao Paulo. ¿Y cómo también, ha salido? Ya, a saber yo lo primero que he leído he dicho, uf, esto es como el recuento, lo hacen ellos al estilo Maduro. Claro. Digo, tienen que ganar. Pero la realidad es que Brasil está absolutamente polarizado entre dos tendencias igual que Estados Unidos, porque tú crees que los demócratas son verdaderamente demócratas. No ponen el nombre porque no lo son, necesitan el nombre. Pero esos son en cierta manera comunistas de lo más... Como era la República Federal Alemana o la República Democrática China. Claro. No, la federal no, la República Democrática Alemana. Ya, entonces, claro, tienen que ir tomando control de los distintos poderes públicos para afirmarse. Porque podría suceder, como siempre, que sería lo sano que haya un cambio, una relevancia política. En un país sano se desgasta el que gobierna, inevitablemente, porque no es tan fácil gobernar. No, es muy difícil. Y encima gobernar contra la oposición, que continuamente te está vigilando. Y después pues viene el que aprende de los errores del gobernante y propone otras alternativas. Eso sería lo sano políticamente, sí. Y consigue los votos, ¿no? O lo sano sería el consenso en lo mollar en un país, porque hay alternancias que lo realmente importante esté consensuado entre una facción y la otra, y solamente los detalles más puntuales sean los que lleven a un gobierno a actuar de una manera u otra. Así es. Luego, es que hay otro tema que creo que es importante y que deberíamos de tratar, y esto ya es doméstico, que es esta ley de adaptación de las normativas españolas a las directrices europeas con respecto al cumplimiento de penas. Porque claro, hay personas que están cumpliendo una pena en un país y luego van a otro, y que haya una interrelación de información para los penados, para que aquellas personas que han delinquido, pero que la cárcel tiene que ser un lugar de regeneración y todas estas cosas, ¿no? Una palabra que es un penado español que cumple pena en Francia, pues le cuente como si la cumpliera en España. Sí, definitivamente es a lo que han ido, y esto lo que hace es que un conflicto tan tremendo que no se ha solucionado en España y que no hay voluntad de solucionarlo, y lo más grave es que no hay voluntad de solucionarlo, es que los presos etarras que han cumplido por causas que han tenido en Francia, no por causas, es decir, no se les ha juzgado en Francia por temas de España, sino por temas en Francia. En Francia, ¿no? Y entonces, lo cual significa que no les debería de eximir el que han vuelto a ser juzgados en España y condenados, y se termina una condena y tiene que empezar la otra. Lo que pasa es que en España el límite de cumplimiento de penas está en 20 años. En temas de terrorismo creo que hay una ampliación hasta 30. Entonces, si ya han cumplido años en otro país, había eso por lo menos. Luego con la sentencia Parrot, yo creo que eso bajó a los 20, o está por ahí, ¿no? La historia. El tema es que ahora, en una ley que se ha aprobado inusualmente en la actual legislatura, se ha aprobado con el 100% de los votos a favor. Vaya golazo. Se han metido un gol a todos. Sí. Bueno, los otros se lo han metido a sí mismos voluntariamente, pero los al otros, PP y a Vox. ¿A quién hay que votar? Porque es tremendo que los diputados que representan a los votantes de su jurisdicción, es decir, de su provincia, votan lo que dice el portavoz correspondiente, que les pone el 1, el 2 o el 3, que es sí, no y abstención.
y sin mirar lo que votan, votan lo que les dicen. Digo, oiga, ¿qué dignidad es esta? A mí me sorprende que Vox, que tiene un equipo de juristas impresionantes, ¿no? Como el que, vamos, la lió con el procés y fue el protagonista del procés, ¿no? Javier Ortega. Javier Ortega, que es una eminencia en términos de... Bueno, hay muchas eminencias. Hay muchas eminencias, pero esa es una. Entonces, resulta que ni siquiera lo han leído. Vaya gol que les han metido. Ahora mismo el PP ya está diciendo cometimos un error, sí, cometimos un error. Es cierto que aunque no lo hubieran cometido y hubieran votado que no, la ley hubiera salido. La ley habría salido por estos monstruos que están todos compinchados. Pero la indignidad... Para que si ellos también tienen que pagar por sus corrupciones y por sus perversiones, y etcétera, prevaricaciones, malversaciones, yo no sé cuántas cosas que hay ahí por todos lados, pues que también les ampare el poder... Sí, en este caso no les afectaría mucho, porque no han cumplido en otros países condenas, ¿no? Sí, pero para que haya una disminución, igual que la disminución de condena de los pederastas y de los violadores y trans, que ha sido una vergüenza brutal. Es que parece que este gobierno, con sus geniales cómplices, quieren que prevalezca la violencia, el desorden, los ocupas y todo lo que es, bueno, desastre y caos en España. Y a esos les favorecen todos. Tú sabes, de las primeras normas que estableció Chávez en Venezuela, cuando llegó al poder, fue sacar a todos los presos de la cárcel. Cualquier delincuente que no había sido pillado en el mismo acto, es decir, un asesino que lo han detenido como asesino, hasta que salía el juicio, quedaba en la calle, lo han detenido, pero no en el mismo acto que estaba matando a alguien, sino que porque hay indicios de que ese asesino estaba en la calle hasta que llegaba el juicio. Así que Venezuela se fue convirtiendo en uno de los países de más crímenes, del mundo. Junto los asesinos con México, salían a la calle... Curiosamente, junto con México, que en México matan a 90 personas o 100 al día. Sí, sí. Imagínate, y en Venezuela, pues yo no sé cuántos, por ahí andará. Bueno. Y... Tremendo. Hablar de México, se me pasó a hablar de México porque nos hemos centrado mucho en Israel, ¿no? El martes pasado tomó posesión de su cargo la nueva presidenta, con un apellido, bueno, es pronunciable para ellos. Y lo que me llama la atención de forma especial, yo estaba en el Zócalo, en ese mismo lugar donde hicieron el acto, ahí ocurrió que se cayó una parte del Zócalo y apareció el gran templo azteca, y había, bueno, lo han hecho museo y tal, pero a las puertas del museo había chamanes haciendo limpias. La situación espiritual allí, con los saumerios y con todas esas cosas que, ¿no? Es decir, humo, con humo, y a esta señora le estaban rodeando de humo. Sí, sí, continuamente, por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Eso manifiesta los espíritus, porque la pipa de la paz era también lo mismo, es decir, el tabaco, tal, todo eso tiene que ver con la misma historia, pero le estaban haciendo esos conjuros diabólicos para ungirle para su gobierno. Esa mujer va a ser radical. Se va a ser demoníaca, porque los demonios están actuando a través de esos inmisericordia con cualquiera, actos satánicos, ¿no? Y algo que no la ocurrió corona nunca. de laurel, que pues es como pues si la proclamaran casi una diosa, una virgen, ¿no? Y ella levantando las manos hacia los espíritus familiares, sí. No sé qué. Entonces, pero ¿qué pasó con Chávez? Lo mismo. ¿Qué pasó con Evo Morales? Evo Morales, lo mismo. Entonces estos que quieren reivindicar
costumbres de las tribus antiguas, que eran asesinas de lo más repugnante y cruel, sino que, ¿por qué no miran la película Apocalipto para saber lo que era México con los aztecas? No. Esa película es terrible, de nada menos que de un director que es el que hizo la película más especial de Jesús. ¿Cómo se llama? Bueno, sí. Entonces arrancaban los corazones de los cuerpos y los tenían latiendo en la mano antes de cortarles la cabeza y echarla al fuego y luego llevar el cuerpo para ser devorado. Mel Gibson. Mel Gibson, sí. Y deberían de saber, pero claro, es que esto es dice, cuando despertaron los dioses antiguos, la guerra estaba a la puerta. Esto es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Porque las guerras no son más que las consecuencias de las actuaciones satánicas, porque Satanás solo quiere robar, matar y destruir. ¿Cuál es el método más rápido para matar a más gente? La guerra, ¿no? O las pestes, pero bueno. No, las pestes también, pero la guerra, oye, cuidado, una guerra mundial ahora. Normalmente viene nuclear, la guerra y luego la peste, pero bueno. Exacto, van en equipo. Pero yo creo que mata más, depende, pero mata más la guerra después de las 2 guerras mundiales. No hubo pestes gravísimas. Y entonces pues estamos viendo cómo pues, se cometen los mismos errores. ¿Qué pasó con el Petro? Pues lo mismo. Estos son casi caníbales de los antiguos espíritus, ¿no? Adoradores y satanistas probablemente, porque si no nos explica que sean tan absurdos, ignorantes y torpes. Porque ¿Qué diferencia? Es una torpeza que te hagan el espectáculo ese. Es una torpeza, es tan ridículo. Tiene una trascendencia espiritual. Sí, pero es falta de conocimiento, porque primero ante el público, es decir, esta mujer es una payasa, vamos, porque está dejándose llevar por estas brujas que son la ignorancia total y que lo que es aprendido, quizá desde niñas, de su madre, su abuela y del brujo de la aldea, han ido aprendiendo lo que es bueno, antiquísimo. Pero fíjate, a los mexicanos, las manifestaciones satánicas. Algunos les dirán que os aproveche lo votado, pero es que México no es un país pequeñito. No. Es un gran país con 150 millones 150 millones de habitantes que van a cosechar una maldición. Bueno, la llevan cosechando durante siglos, ¿no? Ya muchos dos siglos llevan cosechándolo, pero dices, cuidado, eso es una bomba que genera, que degenera a la sociedad mundial, ¿no? Y que sigan acusando al rey de España esta mujer, pero es que tiene que afirmarse en algo absurdo, que va en contra de cualquier sentido intelectual histórico, de conocimiento histórico, no real, y olvidándose. ¿Por qué no va contra Estados Unidos, que fueron los que le robaron medio país con donde está el petróleo y donde está el oro, que es todo Texas? Sí, Texas, Florida, en fin, todo el sur de Estados Unidos. Fueron los americanos. Dicen que México lo vendió, no sé por cuántos millones de dólares. Bueno, después de la batalla del Álamo, claro, a México no, al general tal que se llevó todo el dinero para su familia, ¿no? Y Texas creció hasta Laredo, que es donde está la frontera ahora. Pero es tremendo. Yo una vez he estado en México. La opresión espiritual de ese país, y pasé por carretera a Estados Unidos. Y de repente
llegando, bueno, precisamente a San Antonio. Antonio. Fuiste por otro lado. No, entré por Laredo, Nueva Laredo, por carretera hasta San Antonio, y llegando a San Antonio, dices, se ha ido la presión. Es decir, ha desaparecido. Es decir, aquí no tiene el dominio los demonios que tienen en el otro lado. Todos esos caníbales ancestrales, esos sacrificadores de niños y de vírgenes y de personas a Moloch, todos esos espíritus se mantienen actuando ferozmente en México. Sí. Esto es un tema es impresionante. Sí. El único lugar donde he sentido una presión semejante ha sido en Brasil, justo después de los carnavales, porque yo he ido varios años a Brasil justo después de los carnavales y sentía la presión, y un año fui antes y no fue tanta, y digo, uy, que aquí ha llovido. Es que en los carnavales es la debacle. Pero di la vuelta, se abre la caja de Pandora y allí barra libre. Di la vuelta por Sudamérica, por varios países, y la vuelta la hacía otra vez por Brasil. Y cuando llegué a Río de Janeiro, sentí otra vez la presión que había sentido los demás años, porque en medio habían pasado los carnavales. Y por eso me di cuenta de, no, el carnaval suelta a los demonios en Brasil, pero en México es todo el año. Sí, bueno, en Brasil también todo el año, solo que con menos, aparentemente con menos intensidad, pero está todo el año porque sí. Brasil, la macumba, vete al momento que sea y verás una macumba aquí y otra macumba allá, ¿no? Pues que esto es así, como en Haití, tú vas en Haití y ves el vudú, pero diariamente en un sitio o en otro, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a estar Haití? Pues ya está en el reino de las tinieblas, está Haití, y Brasil en el reino de la perversión. Es una cosa tremenda, los morros no consiguen controlarlos, ¿no? Y resulta pues que si alguien quiere entrar en el morro, tiene que tener un salvoconducto de los terroristas del morro. Claro. Hasta la policía. Hasta la policía, sí. La policía entra escoltada. ¿Con un motorista? Sí, que les lleva al sitio donde tienen que ir a hacer la gestión que tienen que hacer y volver a salir. Yo eso lo he visto con mis ojos. Que sí. Yo estaba ahí en esos morros, ¿no? Con mi familia grabando y testificando al capo del morro más famoso de Río, el morro de Santa Marta, con 100.000 guerrilleros que tenía ahí hasta que lo mataron 3 meses después de estar nosotros, ¿no? Pudimos testificarle. Dios sabe que habrá sido de él, pero lo cierto es que el mundo pues crece en maldad, como Jesús profetizó. Lo que importa es que no perdamos el amor, que no se enfríe el amor. Sí, que por el haberse aumentado la maldad. La sabiduría es el amor. ¿Qué vence más, el amor o el odio? El amor. El amor vence, porque el amor viene además de la fe, en aquel que es amor, la naturaleza de Dios. Y entonces la fe es la participación de la omnipotencia de Dios y sabemos que Él ha vencido y que nos hace más que vencedores, ¿no? Y por tanto despertemos las conciencias para que podamos amar a los palestinos, claro que sí, y les amamos. Si pudiéramos ir con remarsos a Palestina, allí iríamos. Si pudiéramos ir al Líbano ahora con remarsos, que nos lo planteamos, a ver si Dios nos abre la puerta, allí iremos. Pero claro, amar a Israel es algo que es absolutamente casi congénito en aquellos que tenemos un genoma ya establecido por Dios en su predestinación, un genoma divino de ser hijos de Dios, escogidos y por tanto injertados en Israel como hija de Sión, y no podemos evitar ni queremos evitar amar a Israel de una forma especial, y sobre todo cuando vemos estas atrocidades y esta perversión del discurso de que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, y de que prefieren aplaudir a los terroristas que aplaudir
a los que sufren una persecución a muerte y tienen que defenderse por sus vidas, por su subsistencia. Pues nosotros estamos bien claros en favor de Israel a tope, con todo nuestro corazón. Y por eso vamos a ir, si Dios quiere, el 9 de diciembre con un grupo de 48 personas para manifestar a Israel que todo este antisemitismo, que Israel acaba de declarar que España es el paraíso del antisemitismo europeo. ¿Cómo puede ser? Pues sí, no hay más que ver. Todas las declaraciones horribles que hacen los políticos españoles gobernantes y los no gobernantes, y esa manifestación cruelmente hecha en el día 7 de octubre, que conmemora el primer aniversario de esa masacre satánica en favor de Palestina, esa manifestación. Por favor. Vamos a ir a Israel, si Dios lo permite, y vamos a decirles a los judíos, a los israelitas: estamos aquí porque os amamos, porque queremos consolar, fortaleceros y estrecharos en nuestros brazos y deciros: estamos con vosotros. Y para como podamos serviros, contad con nosotros. Y así que os invito, sed valientes, venid conmigo, con mi esposa y otros hermanos, varios pastores, a Israel. Y ahora es el momento, ahora que está surgiendo esta feroz unión de malvados contra Israel. Ahora es el momento de ir. Ahora es cuando nos necesitan. Quién sabe si esto pasa. Ir a hacer turismo religioso, tontería. Vayamos a cumplir esa solidaridad de orar por la paz de Jerusalén, de consolar a Sion, en el nombre de Jesucristo. Os invito, vengan con nosotros. Vamos a orar. Sí, por favor. Padre, yo te doy gracias Jesús, por tu clarividencia en nuestras vidas, que nos haces ver cómo vienen las cosas, y pedirte gracia para que podamos guardar nuestros corazones frente a tanta maldad que se va creciendo en la sociedad que nos rodea. Señor, manténnos puros, que podamos ser agua que trae frescor, luz que alumbra el camino, Dios mío. Danos de tu gracia, de tu presencia, y que podamos así, Señor, mantenernos como el testimonio de tu gracia en medio de un mundo de oscuridad. Señor, unge a tu pueblo, levanta personas guiadas por tu Espíritu Santo que puedan cumplir con tus propósitos. Jesús. Y a los políticos que viven en esas situaciones de desvío, Señor, yo te pido que los puedas visitar, que puedas cambiar sus corazones, Señor, y que puedas modificar las situaciones, Señor, y que podamos ver cada vez más, si no son ellos, otros que vengan detrás, personas que te glorifican, como hemos oído del presidente de El Salvador o de Argentina, o incluso el que estuvo, Bolsonaro, que estuvo en Brasil. Sí, Señor. O Trump en Estados Unidos, glorificándote, poniendo, por lo menos hablando de ti, en lugar de ir buscando a los ídolos falsos. Señor, yo te pido, Señor, que traigas de tu gracia y tu bendición y que podamos ver tiempos gloriosos en medio de todas estas dificultades. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus Siempre reflexiones. a Cristo y a ti y a estos medios. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.